Respondiendo a la pregunta que hacía nuestro hermano, que si conocemos a Estanislao Marino, pues la verdad que es uno de los cantantes que pues a mí me ha gustado mucho. A veces quizás no tanto por el ritmo de las canciones, sino más bien por el mensaje que llevan, ¿no? Bueno, es de origen, tengo entendido que es italiano, pero que posteriormente se fue a vivir a Venezuela y últimamente radicaba en Estados Unidos. Pero bueno, que tiene todo un ministerio en la alabanza por delante. Solo que pues sí, del estilo que él tiene, muchos no comparten, no les gusta. Y principalmente porque hay algunas canciones que sí que pues muchos se sienten ofendidos, ¿no? O aludidos, dijera más bien, ¿no? Porque bueno, hay canciones que recordaba ahora mismo una que dice que hay pastores que no tienen ni una simple bicicleta. Dice, pues las ovejas que tienen no dan lana ni dan leche. ¿Sí? Sí. Bueno, dice, hay pastores que no tienen ni una simple bicicleta, pues las ovejas que tienen no dan lana ni dan leche. Y luego dice, yo sé que a mí me critican porque dicen que soy duro, más duro es el mismo diablo y a ese no le dicen nada. Y bueno, sí, bueno, sus canciones son así. Y, y la verdad que, perdón, sí, bueno, la gran tribulación, la verdad que, ahora sí que, pues a lo mejor en algún momento cantaremos algunas alabanzas. A ver si no, a ver si no salimos, como decía yo, como dice el pastor, mejor ahí la dejamos, ¿no? A ver, sí, no, pero que sí, bueno, para mí han sido de mucha bendición. La verdad, sí, es italiano y la verdad que tiene muchos, digamos, a muchas personas que les gusta su estilo. Pero bueno, ahora sí que diría la frase aquella que en gusto se rompen géneros, ¿no? Pero, bien, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, y les invito en el nombre del Señor para buscar en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 6, y vamos a leer los versículos 30 al versículo 43. Amén. Puestos de pie en el nombre del Señor, vamos a leer esta porción como estamos, bueno, como acostumbro, alternadamente. Dice así la palabra del Señor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Eran muchos los que iban y venían, de manera que no tenían tiempo. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes de ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Los discípulos se acercaron a él, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya no es más. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y debemos de comer. Él les dijo,
¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Amén. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y levantando los ojos al cielo, bendijo, levantó los panes y pidió a sus discípulos para que los pusiesen delante y le levantó los peces. Unidos, y comieron todos y se saciaron. Es su mano, pastor. Padre, te damos gracias porque tú haces todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Reconocemos nuestra debilidad humana, nuestra inferioridad, el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Conoces cada uno de nuestros corazones y sabes, Padre Celestial, que es en nosotros. Pero aún así nos has amado y has enviado a tu Hijo en propiciación por nosotros. Padre mío, en esta tarde te pedimos que tu palabra nos hable y que no seamos solamente traidores, sino también hacedores. Usa por tu gracia y misericordia, hermanos, los instrumentos para presentarnos lo que quieres, que escuchemos lo que si alguno no te conoce en esta tarde, Padre, pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. El título, bueno, la verdad que el jueves pasado no lo mencionamos, pero que el título el cual pues hemos puesto, o más bien ha puesto nuestro hermano, autor del libro en el cual estamos pues estudiando, él le ha puesto como título Andrés, el apóstol de las pequeñas cosas. Sí, así. Andrés, el apóstol de las pequeñas cosas, y hoy vamos a ver la segunda y última parte, porque no pretendemos extendernos como en el estudio acerca de Jacobo, que fueron 4 partes en que tuvimos que dividirlo. Esta vez solamente queremos abarcar en 2 lecciones, en 2 estudios, el estudio acerca de este apóstol, porque pues de no ser así, pues no sé cuándo podríamos acabar, ¿verdad? Porque aún falta, vamos todavía, ¿cuántos? A ver, ¿quién se acuerda cuántos apóstoles se han estado estudiando? Primero, bueno, nuestro hermano pastor comenzó con el apóstol Pedro, ¿no? Luego, posteriormente, pues un servidor, nos hicimos cargo de Jacobo, hijo ¿de quién? No, Zebedeo. Jacobo, hijo de Zebedeo. Y el tercero, pues también nuestro hermano habló de él, que fue, Tomás. Y luego, por último, nos habló acerca de Judas, pero no Iscariote, sino Judas Tadeo, ¿sí? Y bueno, ya, pues hoy hablaremos una vez más acerca de este apóstol, y en esta segunda parte, pues hablaremos de su ministerio, ¿sí? De su ministerio, y como decíamos, para no extendernos tanto, abarcaremos también hasta su muerte según la tradición. ¿Sí? ¿Por qué digo según la tradición? Porque en las Sagradas Escrituras no encontramos nada que nos diga acerca de su muerte, como lo decíamos al principio cuando hablábamos acerca de Jacobo, que es el único apóstol del cual las Sagradas Escrituras refieren su muerte. De ahí en fuera, el resto de los apóstoles en las Escrituras no hay ninguno. Entonces, por tal motivo, en cierta manera tenemos que valernos de la tradición, ¿sí? De esta manera,
pues daremos por terminado el estudio acerca de este gran siervo de Dios, al cual, si Dios le llamó, fue por algo. Amén. Dios nunca se equivoca, mis hermanos. ¿Sí? Dios nunca, ¿verdad? Él siempre lo que hace, lo hace bien, y de igual manera, pues Él nunca se arrepiente. Vemos ciertamente, y con hasta lo que llevamos en este momento, que en verdad sí, no todos los apóstoles tuvieron un mismo desarrollo, un mismo desempeño, un mismo desenvolvimiento, ¿sí? Pero pues no por ser más ni por ser menos, dejan de ser personajes a los cuales a nosotros nos interesa, amén, conocer. Y lo primero que yo me gustaría, conforme aquí en nuestras notas, señalar, es de que a pesar de lo que se dice de él, de que no fue una persona que haya, pues sobresalido, que se diga mucho de él, sin embargo, en él se cumplen las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo en la parábola de los talentos. Amén. La parábola de los talentos, como ustedes recordarán, dice la palabra del Señor que a uno le dio, ¿cuántos? 5, a otro le dio 2 y a otro le dio solamente 1. El que le dio 5 lo trabajó y cuando regresó le dijo: Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes otros 5. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Asimismo, dice, vino al que le había dado, ¿qué? 2 talentos. Y lo mismo. Amén. 2 talentos me diste, Señor, aquí tienes otros 2. Y las palabras, mis hermanos, que el Señor les había dicho al que le había dado 5 talentos, les dijo, se las refirió también al que le dio 2. Excepto al que le dio 1, a ese pues, sabemos, ¿no? Sabemos lo que dice la parábola de los talentos, que dijo aquel hombre, dice, tú me diste 1, pero pues yo ahí, ahora sí que pues lo que hizo fue enterrar, ¿no? Enterrarlo y va, ¿no? Entonces el Señor, ya vemos cómo el Señor respondió diciendo, pero bueno, como decíamos, aunque Andrés no fue la persona pues que hubiese destacado, sin embargo, repito, en él se cumplen las palabras dichas por nuestro Señor Jesucristo. Y le doy la cita en Mateo capítulo 25, versículo 14 al verso 30, en donde habla acerca de la parábola de los talentos. No lo vamos a leer, pero damos a conocer la cita. Como decíamos, hermanos, solamente vamos a ocuparnos en hablar acerca de su ministerio. Y vamos a desarrollarlo en 4 incisos. Primero, lo que nos refiere la Biblia. Segundo, lo que dicen los comentaristas. Tercero, lo que la tradición refiere. Y número 4, inciso C, en lo que nos debe hacer pensar. Amén. Reiteramos lo dicho el jueves pasado. Son muy escasas las veces en las que se menciona su nombre. Como miembro del grupo principal, el que decíamos que también John MacArthur le llama el cuarteto dominante,
En los pasajes bíblicos en los que se menciona a este grupo, un grupo conformado, ya lo dijimos, Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Dice que en los pasajes bíblicos en los que se menciona este grupo y en los que aparecen Pedro, Juan y Jacobo, el nombre de Andrés, como dijeran en mi pueblo, brilla por su ausencia. ¿No aparece? ¿No? No aparece. Algunos dicen que simplemente, bueno, por ejemplo, John MacArthur dice que son 9 las veces en los que se menciona en los evangelios. Algunos otros comentaristas mencionan que son 11. En fin. Ahora, quiero mencionar una vez más que los pasajes bíblicos en los que se menciona son San Juan 1:40, que habla acerca de cuando Juan el Bautista les presentó a Jesús, les dijo, he aquí el Cordero de Dios. Marcos 13:3, Juan 6:8, Juan 12:22, y aparece también Hechos 1:3, aunque aquí en este libro John MacArthur dice que no aparece en el libro de los Hechos. Sin embargo, sí vemos que en Hechos capítulo, repito, 1, versículo 13, hace mención de Andrés. Vamos a confirmar a través de la palabra del Señor cómo sí se menciona su nombre en el libro de los Hechos, capítulo 1, dijimos, Hechos, versículo 13. Desde el 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, ¿y quién? Y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Repetimos, mis hermanos, que aunque no es considerado, ¿verdad?, con un gran ministerio, no por esto deja de ser un personaje de gran interés por conocer y de ejemplo. Decíamos, hermanos, que esto, bueno, los versículos que mencionamos, las citas bíblicas, son, es lo que nos refiere la Biblia, ¿sí? Es lo que nos refiere la Biblia. Y bueno, bueno sería pues estudiar cada uno de estos versículos y ver qué es lo que se habla de él, pero pues nos llevaría tiempo. Por lo tanto, simplemente lo hemos mencionado y pasaremos al inciso B, lo que dicen los comentaristas. John MacArthur, en su libro, este libro que tenemos aquí, que pues bueno, mi yerno Costel me hizo favor de prestármelo porque es de su propiedad, no es mío, ¿sí? ¿Verdad? Pero bueno, él dice en su libro, habla de Andrés destacando su buen carácter. Casi todo, dice, lo que la Escritura nos dice sobre Andrés muestra que tenía un corazón dispuesto para el ministerio, efectivo en segundo plano, ¿sí? O sea que a él no le importaba ser de los primeros, ¿no? A él lo que le importaba era servirle al Señor en lo que fuera. Amén. Y digo, bueno, bendito sea Dios. Qué bueno, mis hermanos, que Andrés, y no solamente Andrés, sino muchos otros dentro de las iglesias,
se desempeñen de esta manera, nunca buscando, ahora sí que vanagloriarse, sino siempre, como dice aquí, ¿verdad? Aunque sea en el segundo plano. ¿Sí? No buscaba, dice, ser el foco de atención. Jamás sintió envidia por la supremacía de su hermano Pedro. ¿Sí? Más bien parecía ser feliz de hacer lo que podía con el llamado y los dones que Dios le había concedido, dejando que los demás hicieran lo mismo. Cada vez que hablaba siempre decía lo correcto. Cuando las escrituras mencionan su nombre, nunca dicen algo negativo a las acciones de Andrés. Hasta donde sabemos, nunca predicó a multitudes. Nunca escribió una epístola. Y John MacArthur dice incluso que nunca fundó una iglesia. Aunque si vemos la tradición, ¿verdad? Lo que la tradición cuenta, bueno, pues ahí ya vemos que a él, según la tradición, se le atribuye ser el fundador de la iglesia ortodoxa, ¿sí? Según la tradición, repito. Ahora bien, como decíamos, hasta donde sabemos, nunca predicó a multitudes, y es muy cierto. Nunca escribió una epístola, también muy cierto, ¿no? Porque en las Sagradas Escrituras, las epístolas que conocemos son de Pablo, de Pedro, de Juan y pues Santiago incluso. ¿Y quién más? Bueno, me parece que son las únicas, ¿verdad? Bueno, Judas, Santiago, Pablo, Juan, Pedro, pero no vemos el nombre de Andrés. Ahora bien, él no fue, dice, como su hermano Pedro, el cual logró en su primer discurso atraer como 3,000 personas. Andrés apreció plenamente el valor de una alma. Se le conoce por atraer individuos, no multitudes. Trabajaba, aunque quizás de forma no muy notable, y aunque muy posiblemente no era él el que les hablaba, pero les invitaba. Después de todo, una vida de ministerio a la sombra de su más famoso hermano Pedro, porque siempre, lo dice aquí John MacArthur, siempre que se hablaba de él, como una referencia, siempre se dice, ¿verdad? Andrés, hermano de Pedro. ¿Por qué? Porque, bueno, entendemos que Pedro era el más conocido, ¿no? De quien más se hablaba. Pero, dice, tuvo, ahora sí que aquí es lo que es interesante, digo, porque dice, tuvo el mismo destino de ellos. Su nombre estará inscrito junto con los nombres de los demás apóstoles en los fundamentos de la ciudad eterna, la nueva Jerusalén. Es decir, haya hecho mucho o haya hecho poco, haya sobresalido, no haya sobresalido, haya tenido un ministerio brillante o no lo haya tenido, el resultado es que, tal y como lo refiere John MacArthur, su nombre estará ahí, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Estará ahí. Bueno, eso lo dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. John MacArthur concluye su escrito sobre Andrés diciendo, gracias a Dios por personas como Andrés, individuos silenciosos que trabajan fielmente en el anonimato y su legado es un ejemplo
a seguir. Otro de los comentaristas, que muchos quizás de ustedes no lo conocerán, pero bueno, buscando ahí en el famoso Google, ¿verdad? ¿Sí? En el famoso Google, que dicen algunos, ¿quieres saber algo? Búscalo en el Google, ¿verdad? Bueno, fíjese que me encontré con este comentarista que, por cierto, es católico. Es católico y usted dirá, bueno, hermano, pero que no hay, ¿verdad? Comentaristas evangélicos reformados, como dice que, bueno, sí, pero bueno, fíjese lo que dice esta persona. Sebastián Campo, por su parte, él dice, de Andrés, su austera participación en la narrativa bíblica, es decir, lo poquito de lo que se habla de él, ¿sí?, no significa que no debamos interesarnos en conocerle y así poder servirnos como inspiración y ejemplo en nuestra vida cristiana. El simple hecho de haber sido el primero de los llamados ya es un mérito, un privilegio, un gran regalo espiritual, el que el Señor haya puesto sus ojos en él antes que en los 11 restantes. A mí me parece muy acertado, ¿verdad?, este comentario. Ahora bien, termina diciendo puede que Pedro no habría conocido a Jesús si no hubiese sido porque, ¿quién fue el que le presentó a Jesús, hermano? Andrés, ¿verdad? Y aquí, bueno, para mí es algo admirable, vamos, ¿no? Porque no lo vemos con un ministerio destacado. Pero fíjese, fue el instrumento que Dios utilizó para que Pedro, el famoso, el más reconocido, ¿sí?, hermanos, llegase a conocer a Jesús. Y esto bien lo dice, esto ya es algo que cuenta, ¿sí? Ya es un privilegio. Ahora bien, en tercer lugar, y voy un poquito rápido porque quiero llegar al punto que considero principal, lo que la tradición refiere. Decíamos que la tradición, bueno, yo hasta cierto punto, pues vaya, lo que se dice dentro de la tradición, pues es algo que ciertamente para mí, no es algo en lo que yo pueda confiar 100%, ¿sí? Porque conforme a la tradición, unos pueden decir una cosa, otros pueden referir otra, y hay diferencias, ¿no? Entonces, saber quién dice la verdad, pues es ahí el problema, ¿no? Sin embargo, bueno, no es como la Biblia, porque la Biblia, la palabra del Señor, yo creo que, ¿verdad?, todos tenemos la plena certeza que, ¿verdad?, la palabra del Señor es una y podemos confiar en ella. Por eso dice la palabra, dice el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética, dice, más segura, ¿sí?, a la cual hacéis bien en estar atentos. Pero bueno, fíjese, la tradición, según escribe aquí John MacArthur, dice que llevó el evangelio hacia el norte. Eusebio, el antiguo historiador de la iglesia, dice que llegó hasta Escitia. Por eso es que Andrés es el santo patrono de Rusia. También es el santo patrono de Escocia. Y fíjese que no lo dice, ¿verdad?, alguien que, ¿verdad?, de poco conocimiento, lo dice John MacArthur y, ¿verdad?, avalado por el historiador, dice aquí, menciona Eusebio. Finalmente, dice, fue crucificado en Acaya, que está en el sur de Grecia, cerca de Atenas. Uno de los relatos dice que llevó a Cristo
a la esposa de un gobernador provincial romano. Y aquí, bueno, se confirma lo que dice John MacArthur, que no era un predicador de masas, de multitudes, sino, ¿verdad? Ahora sí que de forma personal, individual, pero, ¿verdad? Les hablaba a las personas de Cristo. Dice, cuenta aquí John MacArthur, en cuanto a la tradición, que el hecho de haberle presentado el evangelio a la esposa de aquel gobernador provincial romano, lo enfureció al esposo de ella. Es decir, este quiso que su esposa renunciara a su devoción a Jesucristo, pero ésta se negó a hacerlo. Entonces el gobernador hizo crucificar a Andrés. Por orden del gobernador y para prolongar sus sufrimientos, los que lo crucificaron, lo amarraron a la cruz en lugar de clavarlo. Según pues refiere que para prolongar, bueno, su sufrimiento. La tradición dice que la cruz era en forma de X. De acuerdo a la mayor parte de los relatos, permaneció colgado de la cruz durante 2 días. Y aquí lo que dice a continuación es admirable, repito, porque dice que durante ese tiempo en el que él permaneció, hermanos, en la cruz, que fueron 2 días, según lo refiere John MacArthur, aprovechó para exhortar a los que pasaban a que se volvieran a Cristo para alcanzar salvación. Fíjese, aún estando, mis hermanos, en la condición en la que estaba. Imagínense, de veras. En verdad, mis hermanos, es admirable el conocer, el estudiar acerca de estas personas, porque pensar que aún en esa condición él, hermanos, ¿verdad? No cerró sus labios, sino que pues allí, hermanos, hablaba y testificaba. Bien lo dice, hermanos, aquí John MacArthur, un hombre celoso de la obra del Señor. Ahora bien, aunque no tengamos el tiempo para meditar en cada uno de los casos en los que se menciona, sí que no podría pasar por alto su participación en la alimentación de los 5,000. A mi entender, aunque en esta ocasión no se trató de presentar la palabra, porque habla de que, ¿verdad?, los discípulos, simplemente el Señor les dijo, ¿no?, que atendieran a esa multitud, y que pues no estamos hablando, mis hermanos, ¿verdad? Fíjense que eran 5,000 personas, dice, sin contar las mujeres y los niños, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, estamos hablando de una cantidad posiblemente doble, ¿verdad? Hermanos, de personas que conformaban aquella multitud. Y bueno, repito, no se trató de presentar la palabra o de conducir a personas a Jesús. Sí que lo vemos ocupado en encontrar la manera de resolver un problema. ¿Sí? Un caso en el que Jesús quiso poner a prueba a sus discípulos. Ya lo hemos leído, ¿verdad? Como dice Marcos capítulo 6. Imagínense cómo la palabra del Señor lo refiere. Marcos especialmente. Él dice que cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, ¿qué les dijo? Dadles
vosotros de comer. Ellos dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Como diciendo, oye, Señor, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Verdad? ¿Cómo tú siendo nos pides a nosotros que hagamos eso? ¿No? ¿De dónde? Pero dice San Juan que esto les dijo Jesús, ¿para qué? Para probarlos, ¿sí? Para probarlos, para probar, a ver qué iban a hacer, ¿verdad? En esa situación. Y en esa situación, mis hermanos, viendo el problema, es entonces cuando vemos aparecer a Andrés, ¿sí? El cual dice la palabra del Señor que viendo a un niño, ¿sí? Le llevó, porque esa era su manera de trabajar de él, ¿verdad? Aunque no era propiamente él el que hacía las cosas, pero, ¿verdad? Él llevaba, él conducía, él invitaba. Y en esta ocasión vemos llevar al niño, vemos presentarlo a Jesús y a los discípulos diciendo, aquí hay un niño, ¿verdad? Con esto y con esto. ¿Sí? Entonces, vemos entonces que no, aun cuando no se trata de predicar la palabra, ni de, pues, como decíamos también, de conducir a personas a Jesús, sí que lo vemos ocupado en encontrar la manera de resolver un problema. Y por todo lo que las Escrituras dicen de él, podríamos definirlo como un apóstol multifacético, el cual no solo se ocupaba en predicar la palabra, sino en tratar de encontrar soluciones en cualquiera que pudiera ser la situación. Esto también es importante que lo entendamos, hermanos, ¿verdad? Porque, bueno, yo he oído, y no por hablar del pastor, ni para que se me ofenda, ¿verdad? Pero he oído de pastores que por el simple hecho de ser pastores, no quieren meter las manos cuando se está haciendo alguna otra actividad, ¿sí? No sé quién, no, es que yo soy el pastor, ¿sí? Ahora, yo siempre he dicho, ¿no? Que el hecho de ser pastor no le quita nada, ¿de qué? De participar, hermanos. Amén. ¿Sí? No le quita nada de participar dentro de las actividades de la iglesia. No por ser el pastor no voy a ser capaz de quitarme el saco y la corbata y de tallarme ahí junto con los miembros comunes de la iglesia. ¿Sí? A mí realmente me cautiva la actitud de este hombre de Dios, ¿sí? De Andrés, que en este caso, ¿verdad? Él siempre buscaba la forma de poder encontrar una solución al problema. Inciso C y último, en lo que nos debe hacer pensar. En la obra del Señor, escuche bien, hay mucha necesidad, y lo sabemos. No todo es predicar. Se puede servir de muchas maneras. Incluso, fíjese, hermano, utilizando las redes sociales. De verdad se los digo. Porque hablando de esto, hermano, yo sí que siento un gran descontento por aquellos que conociendo la palabra suben publicaciones exhibiéndose ellos, ¿sí? Exhibiéndose ellos. Porque mis hermanos, ¿verdad? Ahí sus fotos y toda la cosa, qué sé yo, ¿sí? O compartiendo publicaciones de otros que para nada aprovechan. Cuando lo que deberíamos hacer, ¿qué cosa es?
compartir la palabra en las redes que sabemos que pueden llegar a una multitud de personas. Y espero que no nos sintamos agredidos ni ofendidos por esto, pero es la realidad, hermanos. Dice el dicho que la verdad no peca, pero incomoda. Y la verdad que sí, hermano. Bueno, soy testigo, veo hermanos a veces que, pues en el Facebook, hermano, a personas que conozco, que son creyentes, hermano. Y ahí, incluso ministros, hermano, ¿qué hace ahí un ministro, hermanos, verdad? Presumiendo su nuevo perfil, ¿verdad? Hermano, cuando estamos viendo la necesidad que hay en el mundo, amén, ¿sí? Faltando al mandamiento del Señor, id y predicad, ¿qué cosa? El evangelio, no que te andes exhibiendo, ni que andes publicando cosas que, repito, que para nada aprovechan. En la obra del Señor, hermano, ningún trabajo es en vano. Lo dice 1 Corintios 15:58. En la obra del Señor, todos somos útiles. ¿Cuántos dicen amén? Todos somos útiles. Efesios capítulo 4, hermano. Vamos a dar lectura. Efesios capítulo 4, versículos 10 al 16. Tenemos otra cita, pero vamos a ver tan solo esta 4, repito, 10 al 16. Dice la palabra del Señor: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Sí? Dice, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y hermanos, en primera a los Corintios, quiero simplemente de forma rápida, primera a los Corintios, capítulo 12, cuando habla acerca de los dones espirituales. Mire lo que dice la palabra del Señor, primera a los Corintios, capítulo 12. Quiero leer desde el versículo 12 en adelante. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber, dice, de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora
Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, repite, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, dice, los miembros todos se preocupen los unos, dice, por los otros. Hasta ahí. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Repito, en la obra del Señor todos somos útiles. Aunque no podamos ser como los demás, que esto no nos limite. Dispongamos nuestro corazón. Pidámosle al Señor nos muestre lo que podemos hacer. Involucrémonos en esta maravillosa tarea. Insisto, así como hay 1000 maneras de hacer esto y aquello, hay también muchas formas de servir. Y hermano, bueno, le comparto la página de God Question. Ahí ha puesto a buscar en Google, God Question. Y ahí puedes poner, buscar de qué manera puedo servir o estar sirviendo en la iglesia. Ahí lo vas a encontrar, ¿sí? Buscar de qué manera puedo servir o estar sirviendo a la iglesia. Ahí le va a dar una lista, ¿sí? Amén, ¿sí? De lo que podemos hacer, ¿sí? No es necesario, hermanos, que nos pongamos aquí detrás, ¿verdad? Para predicar la palabra. Amén. Ejemplos de servicio o de apoyo en las obras lo tenemos. Lo vemos en Andrés. Lo vemos en la viuda que nos refiere San Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44, cuando esa parte donde, esa cita bíblica en donde el Señor refiere de aquella viuda que Dios, ¿verdad? Todo, dice, todo lo que tenía. Amén. Lo depositó, lo puso como ofrenda. Bueno, la ofrenda se entiende que es para, hermanos, es para la obra del Señor. El niño de los panes y los pececillos, el que vemos en la alimentación de los 5,000. ¿Sí? Él, mis hermanos, con esos 5 panes y 2 pececillos, lo que él tenía sirvió para alimentar, ¿sí? Para dar pie al milagro que vemos, ¿verdad? Y para alimentar a esas 5,000 personas. Los que ayudaron al paralítico a descender cuando, ¿verdad? Dice que la multitud de hermanos se agolpaba y no habiendo por dónde, ¿verdad? Llevar al paralítico, dice, acercarlo a Jesús, lo hicieron descender, ¿sí? Por el techo. Parece nada. Pareciera que no cuenta. ¿Sí me entiende? Pareciera que no cuenta. Pero si lo vemos, hermanos, si lo analizamos, es una forma, ¿sí? De servir al Señor. Y por último, hermano, la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 12, versículos del 1 al 5, mire cómo dice la palabra del Señor. Capítulo 12, versículos del 1 al 5. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender
también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pero ¿qué dice el verso 5? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, ¿qué cosa? ¿Qué hacía la iglesia, hermano? ¿Cómo dice ahí? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No puedo predicar, pero sí que puedo doblar mis rodillas. Mire, ahora hace poco estuvimos, hermanos, en la reunión allí en la conferencia, esta vez que estuvieron algunos de vosotros también juntos allí, y escuchábamos, hermanos, al cubano, a ese pastor cubano, escuchábamos a los que están allí trabajando como con una librería, hermanos, allí en Marruecos, y en fin, hermano, amén. Hay tanta necesidad en la obra del Señor que no es preciso que usted tenga que predicar. Como lo decíamos, hermanos, en las redes sociales, si usted por pena, por qué sé yo, no se atreve a hablarle a alguna persona, hermano, pues en las redes publique a mí, ahí hable de Cristo. Amén. ¿Sí? Hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Son formas, ¿sí?, de servir, hermanos, en la obra del Señor. Sea que se predique la palabra, o sea en cualquier actividad que se realice en la iglesia, nuestro deber es participar. Participar, hermano. No ser un cero a la izquierda, como dice. Participar. La intención al compartir este mensaje, y Dios más que nadie lo sabe, no es el de ofender, hermanos, ni el de hacer sentir mal a nadie. Que no suceda con nosotros lo que sucedió con aquellos de los que dice San Juan capítulo 6, versos 60 al 66, cuando dice que después de que escucharon al Señor, dijeron, dura pues es esta palabra, ¿quién podrá con ella? Y desde entonces, dice, ya no andaban con el Señor. La intención es más bien el de despertar en nosotros, por medio de su Espíritu, nuestro deseo de servirle. La parábola de los talentos, el juicio de las naciones, el tribunal de Cristo. Oír acerca de estos 3 casos me hace preguntarme si como creyentes que somos en algún momento tendremos que comparecer ante algún tipo de juicio y responder por lo que hayamos hecho dentro de su obra o en beneficio de ella. Aunque estas cosas nada tengan que ver con la salvación, sí con las recompensas. Somos salvos por gracia y no por nuestras obras. De eso no existe duda. No obstante, el plan de Dios es de que los que reciben su gracia también hagamos buenas obras. Amén. Con esto termino, hermano. Yo espero que, ¿verdad?, como lo hemos dicho, no es con la intención de ofender a nadie, todo sea para bien. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Y espero que esta palabra pues no sea de bendición, hermano. Porque créanme que no nada más digo ustedes, sino que también ahí a mí me gusta siempre incluirme, hermano. Nunca decirme hagan, ¿sí?, esto, aquello, sino hagamos. Porque, hermanos, en esta tarea todos estamos involucrados. Que Dios nos ayude. Pues de pie, nuestro hermano pastor.